Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mystery Shop, calle de Oda Nobunaga, Volume 3, parte 7. Mis disculpas, todavía no estoy acostumbrado a tratar con hombres. No, eso no es todo, también me siento bastante intimidada por tus otras consortes. Yuka fue tan seria que terminó expresando todo lo que la preocupaba. Incluso después de haberse convertido oficialmente en mi concubina, se había encerrado en su habitación. Al principio, algunas de las otras consortes habían intentado invitarla a salir. Serafine había estado entre ellos, pero según ella, Yuka fue más difícil de mover de lo que esperaba. Ella es un desafío. Evidentemente. Las mujeres se habían rendido, y en algún momento, dejaron de invitarla a salir. Supuse que Serafine y Yuka tenían personalidades opuestas. Para empeorar las cosas, nuestro matrimonio se había producido justo antes de que yo partiera para mi campaña de conquista del norte, lo que significaba que no había estado mucho cerca de Yuka desde nuestro compromiso. Por eso, Yuka se había encontrado aislada en los salones de mis consortes y mis sirvientes. No, esa no es la forma correcta de expresarlo. La propia Yuka había querido estar sola. Tampoco había salido mucho cuando todavía estaba con el clan Nistonia. Intimidada, ya veo. Bueno, estoy aquí para tratar de resolver eso, dije. Mientras miraba a los ojos de Yuka. Lentamente acerqué mi rostro también. Resolverlo. Yuka, somos solo tú y yo ahora mismo, así que déjame ser franco. Quiero hacer el amor contigo, Yuka. Yuka se estremeció. Yuka y yo estábamos casados, pero nunca habíamos consumado la relación. Esto no fue raro. La mayoría de los matrimonios políticos son por el bien de los clanes involucrados. En los peores ejemplos, he oído hablar de señores que encarcelaron a su consorte en una torre al día siguiente de casarse. Pero eso no lo hace bien. Si no consumara la relación con Yuka en absoluto, significaría que simplemente la usaría por conveniencia política. Para poner mis excusas, estaba extremadamente ocupado. Pero tú misma eras muy tímida y una parte de ti me tenía miedo. Por eso seguí posponiéndolo, diciéndome a mí mismo que en ese caso no debería presionarla demasiado. No, no es su culpa, Sir Regente. No soy tan hermosa como sus otras consortes, por eso sentí que era natural que no me visitara. Y me pareció tranquilizador. Pensé que ese sería el caso. Comparado con una extrovertida como Serafine, había algo sin adornos. En la introvertida Yuka. No era cierto que no fuera tan hermosa. Ella solo tenía un tipo diferente de belleza. Si me permites. Suavemente tomé la mano de Yuka entre las mías. Me gustaría hacerte el amor esta noche. Como mi consorte. Sin duda, ella no tenía ninguna experiencia. Los ojos preocupados de Yuka me devolvieron la mirada. Si te asusta, no presionaré el tema. No tiene sentido hacerte sufrir. Pero creo que si simplemente dejamos pasar el tiempo, te asustarás más. Porque probablemente volveré a estar en guerra. Esperé lentamente la respuesta de Yuka. No había podido esperar mucho hasta este momento. Mi personalidad se adaptaba mejor a la ofensiva, al igual que durante la guerra, por eso no había podido resolver este problema con Yuka. Ahora esperaría hasta que Yuka comunicara sus sentimientos con sus propias palabras. Si terminaba porque me tenía miedo, entonces no había nada que hacer. Solo podía dar marcha atrás. Yuka tardó un rato en hablar. Mientras nuestros ojos se encontraban, la mirada de Yuka comenzó a vacilar.
me pregunté si mi enfoque era demasiado extremo. Supuse que tratarla como lo hice con Serafina o Labiala terminaría confundiéndola. Realmente sentí que Yuka, aparte de su estatus, era una chica completamente normal. Había habido bastantes chicas como ella cuando yo era gobernante de una aldea rural. Cuando me convertí en un lord, dejé de ver a esas chicas. Si tienes miedo, simplemente podemos dar un paseo por el jardín tomados de la mano. Si incluso eso es demasiado, entonces estoy bien tomando el té juntos. Hagamos algo que te haga feliz. Sentí que me estaba esforzando muchísimo. Era como si estuviera intentando cortejar a una chica de la que me había enamorado. No. Este era yo estando realmente enamorado de la chica llamada Yuka. Hasta ahora, había sido un señor. Si bien podía amar a alguien, nunca había intentado enamorarme de alguien. Estaba prácticamente garantizado que una pareja deseada miraría en mi dirección, así que no tenía ninguna razón para intentar que alguien me mirara. Estaba esforzándome mucho para que esa chica Yuka me mirara. Esto era algo que nunca había hecho antes. Sin duda, los hombres de las ciudades y pueblos tuvieron que hacer este tipo de esfuerzo para cortejar a las mujeres de las que se enamoraban. Entonces tendrían que ganarse su confianza, o terminarían siendo abandonados. Supuse que hicieron los movimientos una y otra vez. Vea. ¿Qué estás haciendo, el hombre que sería rey? Tienes casi 30 años. ¿Por qué pasas tanto tiempo cortejando a una chica tan sencilla? Es como si fueras un niño de 14 o 15 años. Incluso mi profesión se reía de mí. Supuse que cortejar desesperadamente a una chica no era el tipo de cosa que debería estar haciendo un hombre que aspira a ser rey. Solo quería hacer felices a mis consortes. Y había nombrado a esta chica como mi concubina de nombre, pero la había descuidado. Solo quería enmendar eso. No había nada de malo en tu plan para hacer que el clan Nistonia enviara tropas. Tu plan era dirigirte a la prefectura de Ciala mientras tuvieras esa oportunidad. No fue un error. Si mostraras tu rostro, Soulti Nistonia se aliaría contigo. Ciala también estaba cerca de la capital. Serviría como un excelente perro guardián. Oda Nobunaga comenzó a entrar en un análisis detallado en mi cabeza. Pero luego empezaste a pensar en la chica que hiciste tu concubina, que era hija del clan Nistonia. Y luego, antes de que te des cuenta, tu cabeza está llena de esta mujer. Por supuesto, no hay nada mejor que poder informarle a su padre que tienes una relación amistosa. Pero eres el regente, no espera mucho de ti. Mira, como te sigo diciendo, solo quiero hacer feliz a mi esposa. No quería hacer más mujeres trágicas como mi hermana Altia. Pero afirmar eso y no poder cuidar de mis propias concubinas hacía que mi juramento pareciera vacío. Yuka luego me miró a la cara. Jeje. Sí, regente, esto es tan divertido, dijo, y estalló en carcajadas. Pero había lágrimas en sus ojos. Soy simplemente la sosa hija de un lord promedio. No soy ni de lejos tan hermosa como Lady Serafina, Lady Lumi, Lady Labiala o Lady Fleur. Pero aún así, a pesar de eso, me estás mirando con tanta seriedad. Yuka presionó su peso contra mi pecho. Pido disculpas por mi inexperiencia, pero le pido que me ame esta noche. No sé nada, pero me gustaría hacer todo lo que pueda. Gracias, Yuka. Apreté el cuerpo de Yuka. Se sintió tan ligera en mis brazos. Después de eso,
Tuve mi primera noche con Yuka. Había tardado demasiado. Yuka lucía como si estuviera luchando, pero al final me puso la mano debajo de las sábanas. Esto puede sonar presuntuoso, pero creo que encontré el secreto de tu fuerza. El secreto, lo dije con una sonrisa. No habría ningún otro caballero que fuera tan intensamente serio en su búsqueda de alguien como yo. Ya estamos más allá de las meras ganancias y pérdidas. Ir más allá de las ganancias y las pérdidas y querer lograr algo a pesar de eso no es algo que la mayoría de la gente pueda hacer. Oh, ya veo lo que quieres decir. Quizás nunca hubo un regente que se esforzara tanto en amar a una mujer soltera. Pero una cosa sobre su declaración me molestó. Yuka, no uses la expresión, alguien como yo, de aquí en adelante. Esa es una orden como regente, dije, endureciendo mi voz solo un poco. Eres bastante hermosa. No te menosprecies así. Eres una de las concubinas del regente. Sí, me gustaría intentar no hacer eso de ahora en adelante. En la cama. Yuka volvió a hundir su rostro en mi pecho. Estoy muy feliz de ser amada. Por ti. Verdaderamente, verdaderamente feliz. Había tomado tiempo, pero pensé que al final podríamos amarnos como es debido. Si es posible, quería mantener esta relación a partir de ahora. Mañana, estaba planeando ir al clan Estonia, pero estaba seguro de que podría soportar perder un poco de sueño. Esa noche, busqué a Yuka por segunda vez. Llegué a la capital del clan Estonia, por Nistonia, en la prefectura de Siala. Con Yuka a mi lado. No fue un viaje particularmente largo si se tomaba en barco desde Most. Y luego a lo largo de la costa. Pudimos aprovechar las mareas y llegar a Port Nistonia esa noche. Bienvenido, Sir Regente. Debe haber sido un viaje largo. El conde, Soultis Nistonia, vino a recibirme. Era tarde en la noche, pero supongo que no pudo ignorar exactamente la llegada del regente. Debo haberle causado algunos problemas. Simplemente puedes llamarme tu yerno. Ante mi broma, Soultis Nistonia agitó las manos e insistió, no, eso sería presuntuoso. Escuché que las conquistas occidentales no van muy bien. Pensé que sabrías más, le dije. Esa era la excusa, pero Soultis no era tonto. Sin duda, había adivinado mi verdadera razón para estar aquí. Es tarde esta noche, así que quizás sea mejor que descanses un poco. Después de todo, uno no piensa bien cuando está fatigado. Aprovecharé tu oferta. Gracias. Además, Lord Soultis, agregué con una sonrisa. Tu hija y yo somos bastante íntimos. Yuka es una de mis queridas consortes. Te garantizaré que la haré feliz. Con eso, puse mi mano sobre el hombro de Yuka. Soultis pareció momentáneamente desconcertado, pero luego respondió. Gracias, Sir Regente. Mi hija es una mujer afortunada por ser amada por ti. Pude ver por su expresión que estaba aliviado. Incluso si ella era un chip político, no existía un padre que no se preocupara por la felicidad de su hija. Al día siguiente, le pedí a Soultis que despejara la habitación y discutimos el tema en cuestión. Soultis había sido mi aliado desde antes de que yo fuera regente. Siempre había sido leal a mi causa. Dado que mi suegro y mi cuñado me habían traicionado, no era una exageración decir que era mi suegro de mayor confianza. Sobre la conquista occidental, parece que no sucederá sin mi participación. Sí,
Ese parece ser el caso. Sin duda, estaba más allá de los límites de las capacidades de Su Majestad. Por supuesto, no era solo responsabilidad de Su Majestad. Los soldados eran débiles y los generales carecían de experiencia. Toda la situación hizo que ganara un ascenso ascendente. Soultis describió un entendimiento que era idéntico a mi visión de la situación. Así de buenas eran mis fuentes de inteligencia. El vizconde de Caarc no es un especialista en la guerra de asedio defensiva, dije. No hay generales especialmente capacitados en la prefectura de Orba. Sin embargo, se están luchando por ganar en el ataque. Entonces el problema está en las fuerzas de la expedición occidental. Mientras regresaba a mi castillo de residencia para levantar las sospechas que se dirigían hacia mí, tengo la plena intención de marchar para ayudar a Su Majestad en el momento en que me pida ayuda. Soultis asintió lentamente. Una vez que haga su movimiento, Sir Regente, este enemigo no tendrá la más mínima posibilidad. Como mínimo, podrás conquistar fácilmente las dos prefecturas de Orba y Bigún. Dudo que tengas alguna intención de luchar en alguno de los territorios antes del canal. No, y me gustaría que también participara en esta campaña, Lord Soultis. El rostro de Soultis se tensó. Aún así, no parecía ser por disgusto. Probablemente esperaba que le pidiera tanto. Por supuesto, ayudaré. Sin embargo, el campo de batalla será tierra. Adentro esta vez, en la prefectura de Orba, por lo que no habrá mucho papel para la marina. No sé qué tan útiles serán mis fuerzas para ti. No te estoy pidiendo que te comprometas con las líneas del frente. Pero si participas con una gran fuerza, estoy seguro de que los otros señores también enviarán tropas a la causa. La expresión de Soultis cambió. Parecía que entendía mi intención. Si los lores que no se habían movido cuando Has partió en su expedición actuaran repentinamente cuando yo, el regente, llegué al frente, ¿qué clase de impresión causaría eso en los demás? Llevaría a casa el punto de que yo era, de hecho, el líder de este reino. Sin embargo, no tenía sentido probar la lealtad de cada señor individualmente. La mayoría de los señores fueron cautelosos. No tenían otra opción, dado que un paso en falso los condenaría. Dicho de otra manera, si un gran señor da un paso al frente y lidera el esfuerzo, los demás podrían participar con confianza. Ya veo. Así que necesitas que te sirva de ejemplo para atraer a aquellos que están en conflicto sobre el envío de tropas. Para los rufianes que no enviaron tropas a la expedición de Su Majestad. Imagino que se volverán más cooperativos si ustedes toman la iniciativa en el suministro de fuerzas militares para mis refuerzos. Usaré mis propias unidades de élite para manejar la tarea de acabar con el enemigo. La duración de la expedición occidental ha significado que obtuvimos información sobre el enemigo. Deberíamos poder derrotarlos. Ya había obtenido información sobre el funcionamiento interno del enemigo. De Yadorigi. Parecía que no tenían muchos suministros, y si sembrábamos confusión entre su último escalón, estaba seguro de que terminarían haciendo una apertura. Después de todo, tenían un ejército bastante grande para una defensa prolongada. Si bien el vizconde de Caarc y sus fuerzas probablemente tenían la moral alta por derrotar a las fuerzas de la expedición occidental, esa moral estaba destinada a colapsar cuando se enfrentaran a la realidad del hambre. También aconsejaré a Su Majestad que pida su ayuda, Sir Regente. Creo que Su Majestad está buscando una oportunidad para retroceder tal como está. No pude evitar sonreír. Eso se agradecería.
Como mínimo, a Haas le resultaría mucho más fácil asentir afirmativamente que si le ofreciera mis tropas directamente. Gracias, espero sus esfuerzos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para asegurar el futuro del reino. En efecto. Para eso debemos contar con su ayuda, Sir Regente. Soultis y yo nos levantamos de nuestras sillas e intercambiamos un firme apretón de manos. Luego agregué con calma a un lado, por favor, Lord Soultis, no me traicione. Como Eis Caltis o Brandon Aham. Inmediatamente me di cuenta de que el rostro de Soultis palideció. Pensé que estaba sonriendo, pero tal vez esa sonrisa era aún más desconcertante que cualquier otra cosa. Juro sobre esto, pero todavía tengo que dejar en libertad a cualquiera que me haya servido lealmente hasta este momento. Siempre recompensaré la lealtad a mi causa. Me aseguraré de que el clan Nistonia progrese más. Así que, por favor, tenga cuidado de elegir el camino correcto. Sí. Eso nunca sucederá. Además, ¿con quién se supone que debo ponerme del lado si no es usted, Sir Regente? Es cierto, me temo que no estaba preocupado por nada. Eso debería haber eliminado cualquier hostilidad. Solo sírveme lealmente. Eso beneficiaría a su familia. No tomes una decisión estúpida como las que terminaron destruidas. Espero continuar con nuestra cooperación, dije con una sonrisa serena. El clan Nistonia definitivamente continuaría sirviéndome lealmente. Después de confirmar el siguiente paso con el clan Nistonia, inmediatamente abordé el barco para regresar al castillo de Most. Era un viaje en barco y Yuka estaba a mi lado. Ambos nos sentamos en la cama. Si el barco se moviera erráticamente, simplemente recostarse en la cama aliviaría el mareo. Si bien no había viajado mucho en barco cuando era más joven, por alguna razón no se vio realmente afectada por el mareo. Quizás vino de la sangre de los señores de una ciudad portuaria. Es la razón por la que me amas tanto por el bien de esta alianza. Su voz era débil y no me miró a los ojos, pero había una crítica implícita a su pregunta. Estaría mintiendo si dijera que no tiene nada que ver con eso. Yuka. Después de todo no eres una campesina, sino la hija de un conde, le dije, mientras pasaba mi brazo alrededor del hombro de Yuka. Pero creo que conoces mis sentimientos. Sí, sé que tengo varias consortes, pero eso no significa que no te quiera, Yuka. Sí, entiendo eso, Yuka se apoyó contra mí. Aprecio el hecho de que me diste la oportunidad de reunirme con mi padre. Después de todo, si no tenemos suerte, es posible que nunca nos volvamos a ver. ¿Es eso lo que estabas pensando, Yuka? Era raro para ella hablar en términos tan drásticos. No, eso fue lo que me dijo mi padre cuando estábamos hablando a solas. Que habrá batallas que serán mucho más grandes que antes, y habrá demasiadas cosas que él no pudo leer o explicar. Evidentemente, Soultis se había preparado por completo para lo que estaba por venir. Por supuesto, tenía la intención de ganar. Me había estado preparando para asegurarme de que lo haría. Pero eso no significaba que el enemigo vendría desprevenido, y era posible que lo inesperado cambiara los resultados en un instante. Había muchos ejemplos en los libros de historia de una fuerza más pequeña derrotando milagrosamente a una más grande. No sabíamos qué pasaría a continuación. Era posible que mis aliados pudieran morir en el proceso. Uno de los hermanos de Oda Nobunaga fue asesinado por el enemigo mientras estaba en campaña. Muchos de sus vasallos también murieron. No existía una campaña de unificación sin pérdidas.
Lo máximo que podía hacer era mantener esas pérdidas al mínimo. Oh, ¿qué es esto? Estás siendo bastante sentimental y pesimista. Hoy. Oda Nobunaga, en asuntos como este, un poco de pesimismo no es tan malo. Los grandes comandantes no deberían confiar solo en que las cosas funcionen de la mejor manera, ¿verdad? Lo suficientemente justo. Al final, no lo sabrá hasta que realmente tome medidas. El camino del conquistador es solitario. Te has empezado a acostumbrar a esa soledad. Es una prueba de que has crecido. La unificación pronto estará a tu alcance. Lo tomaré como un cumplido. Oda Nobunaga, unificaré el mundo de la manera que no lograste. No sé dónde estás, pero mírame. Capítulo 9. La conquista occidental del regente. 2 semanas después de que regresé al castillo de Most, el mensajero del rey finalmente llegó con una actualización. Llevo noticias, sí regente. El ejército de conquista occidental bajo el mando de su majestad fue atacado por Fert Mourazi, el vizconde de Kaark, y ya está a punto de verse obligado a retirarse. Si se descuida, los traidores ganarán impulso. Sería posible que se hiciera cargo de la campaña en lugar del ejército actual. El mensajero explicó la situación, pareciendo al borde de las lágrimas. No sabía si era un acto o si el ejército estaba realmente en una situación tan espantosa. Estoy en lo cierto al suponer que su majestad y sus fuerzas se retirarán, mientras que yo debo continuar la lucha con solo las fuerzas que traigo a la campaña. Ese sí. No nos queda mucho en el camino de los suministros. Así que debemos pedirle que asegure sus propias líneas de suministro. Haas estaba asumiendo los costos de retrasar su grito de ayuda hasta el último minuto. A cambio de rescatarlo, iba a seguir adelante y hacer lo que quisiera con esta campaña. Entendido. Aceptaré la tarea asignada. Sin embargo, puse una nota extra de énfasis en sin embargo y continué con voz más severa, este es un asunto de suma urgencia. Yo, Al-Srodnaibi, el regente, dirigiré las fuerzas directamente como comandante. No tendré tiempo de recibir la bendición de su majestad. ¿Ha quedado claro? El mensajero vaciló. Sin duda, no le habían entregado la autoridad para otorgarme este nivel de autonomía. Dicho esto, estaba en una posición en la que no podía permitirse el lujo de que me negara a comprometer mis fuerzas por objeciones sobre el nivel. La conquista occidental del regente. De autonomía de mando. Si eso sucediera, el mensajero no se molestaría en volver, ya que estaría acabado. Sí. Debido a la terrible situación, creo que es inevitable. Tú sigues siendo el único en este reino capaz de reunir y comandar un gran ejército. Muy bien. Comenzaré a reunir mis fuerzas de inmediato. Estar tranquilo. No tomará mucho tiempo. Ya había preparado los suministros. Por supuesto, también había comenzado a movilizar mis fuerzas. Supuse que empezaría por acabar con Fert Mourazi, el vizconde de Kaark. Envié la fuerza de avanzada bajo el mando del pequeño Kivik 3 días. Después. Detrás de él seguían mi fuerza principal y los ejércitos de los otros señores. Después de la muerte del esposo de Altia, Brandon Aam, la prefectura de Olbia quedó totalmente bajo mi mando, por lo que tomaríamos la carretera principal de la prefectura de Olbia. Debido a que la prefectura se había dividido en varios feudos pequeños, la construcción de la carretera había sido lenta, pero en preparación para esta campaña había puesto énfasis en mejorarla para que sirviera como una carretera adecuada.
Cuando llegué y desplegué mis fuerzas donde planeaba luchar contra él. Vizconde de Caarc, Hash ya se había retirado, y todo lo que quedaba de su ejército estaba dirigido por un solo miembro de la familia real, que se fue para servir como su representante. Tenía el título de marqués, pero era un marqués solo de nombre, sin sustancia más allá de su título. Estoy sinceramente agradecido por su ayuda. El enemigo ha pasado de una política de defensa estricta a ataques esporádicos y ha estado minando nuestras fuerzas. Los ataques han minado la moral del ejército de la conquista occidental, y cuando nos enfrentábamos a la posibilidad de una derrota completa, nuestro consejo de guerra concluyó que no teníamos más remedio que pedir sus refuerzos, señor regente. Con sus hombros hundidos, una simple mirada mostró que este hombre no estaba acostumbrado al campo de batalla. Sin duda, estaba luchando por lidiar con el papel poco envidiable que se le había impuesto. Es mi deber jurado luchar por su majestad. Tenga la seguridad de que aplastaré al ejército del traidor. El ejército de conquista occidental había huido con notable prisa de regreso a la capital. Como solo quedaban mis fuerzas, iba a luchar como quisiera. Inmediatamente reuní a mis subordinados y dirigí un consejo de guerra. Entonces, ¿cómo derribamos los fuertes enemigos? Sé que lo expresé como una pregunta, pero ya he decidido la táctica que usaré. Dejaré que usted encuentre la respuesta correcta. Kelara levantó la mano en silencio. Primero, esperamos. Luego, cuando el enemigo ataque, contraatacaremos y lo enviaremos rápidamente. Suponiendo que no haya problemas, deberíamos continuar y atacar los castillos enemigos. Explica tu razonamiento. El hecho de que el enemigo haya comenzado a realizar ataques de salida, en lugar de permanecer detrás de sus muros, es evidencia de que sus suministros se están agotando. Parece que desean hacer retroceder a las fuerzas sitiadoras lo más rápido posible. Si sus soldados están mal alimentados, entonces no deberíamos tener ningún problema en derrotarlos si manejamos sus ataques correctamente. Bien. Eso es correcto. De hecho, Kelara era bueno en esto. Era el segundo mejor regalo que me había enviado el rey Has. El mejor regalo es mi esposa Lumi, por supuesto. No puedo imaginarme nunca tener una razón para cambiar esas clasificaciones. El vizconde de Caarc, un miembro del séquito del ex-rey, había pasado recientemente de una estrategia puramente defensiva a una de hacer salidas para atacar las fuerzas del ejército de conquista occidental. Esto fue a pesar del hecho de que le había ido bien simplemente concentrándose en la defensa, lo que sugería que había una razón por la que se había visto obligado a cambiar de táctica. No era como si el ejército de conquista del oeste se hubiera hecho repentinamente más grande con una afluencia de refuerzos, por lo que la causa tenía que estar del lado de la defensa. Claramente, la razón fue que su situación de suministro estaba empeorando. Mis rapas habían informado que cuando las tropas que salían atacaron, habían hecho cosas como robar suministros y atacar los vagones de suministros del ejército de la conquista occidental. Por supuesto, atacar los suministros del enemigo fue efectivo incluso si los atacantes no estaban pasando hambre, pero dado que también había recibido informes de que el ejército traidor parecía bastante demacrado, mi hipótesis probablemente era correcta. Su Majestad perdió una oportunidad. Si se hubiera abrochado el cinturón y se hubiera negado a ceder, el enemigo podría haber pedido cuartel. Sin embargo, debido a que sus fuerzas estaban tan mal entrenadas, los ataques del enemigo tuvieron el efecto deseado.
Una vez que eso sucediera, los soldados desmoralizados simplemente comenzarían a acobardarse ante el enemigo. Perdieron la capacidad de mantener el asedio. Por eso me habían llamado. Deberíamos estar agradecidos de que debilitaron al enemigo por nosotros. En este punto, podríamos ganar simplemente obligándolos a comprometerse con la defensa. Tampoco corremos ningún riesgo de ser atacados por la espalda, por lo que tampoco tenemos preocupaciones de suministro por el momento. La Biela entendió que esta sería una pelea fácil y, por lo tanto, no se inmutó por toda la situación. Sí, podríamos ganar simplemente obligándolos a permanecer detrás de sus muros. Pero eso no dejará una gran impresión. Si vamos a hacer esto, prefiero derribar el castillo por la fuerza. Por eso, prefiero tener al enemigo aquí cuando luchemos contra él, pero eso depende del enemigo. Lo máximo que podemos hacer es rezar para que estén en un estado de ánimo de pelea. Deberíamos desplegar nuestros vagones de suministros para traerlos. Ese fue el consejo de Kelara. Inmediatamente aprobé su propuesta. 3 días después, Ferd Mourasi, el vizconde de Kaark, salió del principal castillo enemigo con un gran número de hombres. Por cómo se movían los soldados enemigos, podía decir que no estaban bien alimentados. Sus movimientos estaban lejos de ser bruscos. En general, parecen estar poco equipados. Con su aguda vista, la Biala evidentemente podía ver el estado de las tropas enemigas desde bastante distancia. En parte debe ser que planean un asalto rápido y una retirada, pero probablemente también significa que simplemente no pueden soportar el peso de una armadura pesada. La razón por la que todos son infantería es probablemente porque ya se han comido todos sus caballos. Bueno, entonces, empezamos, arqueros listos. Por orden de la Biala, los arqueros se volvieron para apuntar sus arcos hacia los carros de suministros. Entonces, el enemigo comenzó a entrar en ese espacio. Los arqueros dispararon varias ráfagas de flechas. Los soldados enemigos cayeron uno por uno mientras las flechas daban en el blanco. Su ataque siempre había sido un movimiento impulsado por la desesperación. Mientras reforzáramos nuestras defensas, no representarían un problema grave. La razón por la que perdió el ejército de conquista occidental fue que le dieron la espalda al enemigo por miedo. No se puede derrotar ni siquiera a un enemigo debilitado cuando se les da la espalda. Esto fue menos una batalla y más simplemente una matanza metódica del enemigo. Los arqueros apuñalaron a las filas enemigas que se acercaban. Finalmente, la carga enemiga perdió su impulso. Se convirtieron en objetivos aún más fáciles. Probablemente hubiera sido más eficiente emplear armas de fuego contra ellos, pero no eran un enemigo contra él. Que valiera la pena usar armas de fuego. Parece que son bastante débiles. Bien pueden ser zombies en este punto, me dijo la Biala mientras ella misma derribaba a los soldados enemigos. La Biala, con la profesión de arquera, difícilmente podría errar tales objetivos con su arco. No tenía que apuntar con precisión, el enemigo era una chusma desorganizada. No había generales de los que hablar. Supongo que es más misericordioso matarlos que dejarlos como zombies vivientes. Muy bien, es hora de que cambiemos al ataque. Compañías de guardias personales, ¿están listas sus 3 compañías? Orcas de los Red Bears, León de los White Eagles y Dorbeau de los Black Dogs estaban todos listos para atacar. Cuando respondieron con un fuerte aplauso, grité la orden, ataque. Las fuerzas enemigas, debilitadas por el fuego de las flechas, comenzaron
a ser devoradas por nuestras fuerzas. Una vez que rompimos su carga con nuestros arqueros, el enemigo se quedó con una patética chusma de tropas desnutridas. La masacre comenzó en serio. Prácticamente aniquilamos a todo el ejército que había salido del castillo. Pero nuestro ataque no terminó ahí. No, esto fue solo el comienzo. Una parte de la fuerza enemiga huyó al castillo principal del enemigo. Con ellos iban agentes de la compañía Black Dogs de Dorbeau. Su especialidad era abrir huecos en fuertes y castillos. Habían pensado en todos los medios a su disposición para ese propósito. Comenzamos nuestro asalto al castillo enemigo. En medio de nuestro ataque, las llamas se encendieron desde el interior del castillo y las puertas del castillo se abrieron. Parecía que los Black Dogs habían hecho su trabajo. Dorbeau había utilizado este método para forzar la apertura de ciudades amuralladas y saquear sus riquezas. Esa experiencia se trasladó a los castillos en el campo de batalla. Todo lo que quedaba era enviar a mi ejército al castillo. Gracias a la habilidad especial guía del conquistador de mi profesión, la confianza y concentración de mis tropas se había duplicado, mientras que sus habilidades de ataque y defensa se habían incrementado en un 30%. Este ejército reforzado cargó contra el castillo ahora abierto. Haz lo que quieras. Necesitaba mostrar mi fuerza no solo a los partidarios del antiguo rey, sino también a los que habían huido a la capital. La batalla terminó rápidamente. Poco después, recibí un informe de que Fert Mourazi, el vizconde de Caarc, había sido capturado vivo. Está bien. Primero tortúrenlo y averigüen todo lo que sabe. No teníamos ninguna información detallada sobre los planes de la facción del ex-rey. Sería más rápido escucharlo de labios de un comandante de primera línea. Como desees. Lo obligaremos a revelar sus secretos con las técnicas tradicionales de las rapas. Cuento con usted. Iré y derribaré los otros fuertes. Por supuesto, eso probablemente no tomará mucho tiempo. Con la caída del castillo principal, hubo un flujo constante de soldados que se rendían y desertores de los otros fuertes. Terminamos nuestro trabajo de pacificación en aproximadamente un día. Fue una simple batalla. Por supuesto, no tenía ninguna intención de tener problemas tan pronto. Esto abrió el camino para avanzar más hacia el oeste. Iba a impulsarlas conquistas occidentales. Planeaba acabar con la totalidad de la facción del ex-rey. Según la información que Fert Mourazi, el vizconde de Caarc, proporcionó bajo tortura, el plan había sido arrinconar completamente al ejército de conquista occidental de Haas. La facción del antiguo rey había creído que podría lograrlo con aproximadamente la mitad del total de tropas del ejército de conquista occidental. Ese cálculo parecía correcto. Se dice que lo ideal es tener 3 veces el número de fuerzas defensoras cuando se asedia un castillo. El ejército de conquista occidental solo tenía aproximadamente el doble de fuerzas que el ejército defensor, y los defensores habían estado ganando las escaramuzas esporádicas que ocurrían alrededor de los fuertes. Sin embargo, si había habido un problema con ese plan, era que el ejército de conquista occidental había sido más terco de lo que esperaban. El ejército de conquista occidental había tardado mucho más de lo que la facción había previsto en retirarse. Hubo muchas razones para esta lenta retirada, como el deseo de Haas de salvar las apariencias y el hecho de que Haas simplemente no era un general lo suficientemente bueno como para saber cuándo retirarse, pero el resultado fue que los defensores se enfrentaron a un problema. Sus suministros casi se habían agotado. Por eso,
el ejército de la facción del ex-rey bajo Ferd Mourazi había cambiado al ataque. Esto había tenido un éxito admirable y Haas había optado por retirarse. Si hubiera terminado allí, la campaña habría sido una gran victoria para Ferd Mourazi. Pero fue entonces cuando llegué con un nuevo ejército propio. Escuché mientras Yadorigi me daba su informe en la casa del alcalde de la aldea que me servía como cuartel general en nuestro acantonamiento. La aldea parecía haber sido saqueada cuando el ejército de conquista occidental de Haas se retiró, y estaba escasamente poblada. Aunque no lo puse por escrito, informé a los lugareños que atraparía y ejecutaría a los que habían saqueado la ciudad. Con suerte, eso calmaría algo del resentimiento de las víctimas del saqueo. Ya veo. Valió la pena saber que la fuerza principal del enemigo no se enfrentará a nosotros por un tiempo. Sí. Parece que planean librar la batalla decisiva en la región de la Gran Isla, respondió suavemente Yadorigi. El plan del enemigo era colocar su cuartel general principal en la retaguardia y obligar a nuestro ejército a sangrar mientras atravesábamos una interminable hilera de pequeñas fortificaciones. Dado que cada región tenía sus propios señores, aunque podríamos tomarlos uno por uno, eso llevaría mucho tiempo. Si parecía que podían derribar al ejército de conquista occidental en algún punto de esa ruta, el enemigo lo haría, de lo contrario, obligarían al ejército de conquista occidental a estirar sus rutas de suministro y derribarlo en el momento en que cruzara el canal de Sanado. Básicamente era la estrategia que esperábamos que emplearan. El resto de la información incluía detalles sobre los nombres de los señores enemigos y el tamaño de sus posesiones hasta donde Mourazi sabía. Dado que simplemente había estado a cargo de la primera línea de defensa, no tenía una comprensión particularmente detallada de esa información. ¿Y cómo está ahora el vizconde de Caarc? Se mordió la lengua en medio del interrogatorio y murió. No puedo creer que cometas un error como ese. Si tuviera que adivinar. Terminaste de interrogarlo y luego le diste una oportunidad para suicidarse. Quizás con un toque de ánimo. Para ser sincero, sí, respondió Yadorigi con total naturalidad, sin siquiera mover el labio en una sonrisa. Entendido. El plan no cambia por el momento. Continuaremos nuestro avance, reduciendo las fortalezas enemigas y colocando nuestras propias guarniciones en ellas. Si es posible, me gustaría avanzar hasta el canal. Pero si no, al menos me gustaría conquistar estas dos prefecturas. No tendría sentido avanzar y conquistar territorio si el enemigo simplemente lo recupera una vez que nos retiramos. Por eso tendríamos que colocar guarniciones con los comandantes adecuados y reforzarlas defensas de cada territorio conquistado. Creo que no habrá mucha oposición por un tiempo, dijo Yadorigi. No. Hay señores con grandes posesiones hasta el canal, por lo que probablemente el ex-rey fue a buscar refugio de los condes de Talmud y Samur. Cierto. Bueno, será un trabajo fácil hasta el canal, pero no estará de más ganar algunos puntos extra con el rey. Además, ¿cómo está nuestra fuerza secundaria? No le había mencionado la fuerza secundaria a Haas. Después de todo, tengo la discreción del mando exclusivo para esta campaña. Los ejércitos de Soultin Estonia y varios otros nobles están avanzando con un total de unos 6.000 soldados hacia el oeste, explicó Yadorigi. No. Hay fuerzas que puedan representar una amenaza para ellos, así que creo que deberían estar haciendo un buen progreso. Asentí con frialdad. Entonces no hay nada que me preocupe. Puedes irte. Yadorigi hizo una reverencia antes de salir de la habitación.
Había asignado a Soultin Estonia que avanzara hacia el oeste desde el antiguo territorio de Iiskaltis, la prefectura de Brantaar. Sus órdenes eran atacar a los señores enemigos pertenecientes a la facción del antiguo rey. El objetivo era asegurar y expandir rápidamente el territorio bajo el control del reino. No del reino, bajo mi control. Tendría, por el momento, total discreción para gobernar los territorios adquiridos como parte de esta campaña militar. Debido a que el enemigo mortal de Haas, el antiguo rey, estaba escondido más allá de estos territorios, Haas no tendría más remedio que aceptar el acuerdo. Fue una época de guerra. No tuve tiempo para rasparme y hacer una reverencia, pidiendo permiso al rey para hasta el último detalle. Luego planeé convertir estas tierras en mi propiedad privada. Los trataría como si fueran mis propias posesiones feudales. Si era posible, tenía la intención de conservarlos incluso después de deshacerme del antiguo rey. Si mantenía el control de las tierras conquistadas, la mayoría de las tierras del reino estarían bajo mi dominio. Eso haría posible impulsar la abdicación del rey y elegir al hijo de Haas para casarse con la hija de Lumi. Esta campaña no fue solo una batalla contra el ex-rey y sus seguidores. También fue la campaña para conseguirme la corona. La expresión que estás usando ahora te sienta bien. Nunca cambies. Contigo como mi compañero constante, Oda Nobunaga, no me siento particularmente solo, incluso cuando no hay nadie más alrededor. El camino de un conquistador es solitario. No obstante, un conquistador debe tener la capacidad de disfrutar esa soledad. Recuerde, usted es el único en el mundo que puede presenciarla. Escena que se desarrolla ante usted. Eso es lo que pretendo hacer, por supuesto. Me convertiría en el rey. Haas sería el último rey de Terwillig. Si cambiaba el nombre del reino dependería de las circunstancias, pero al menos, los historiadores tratarían al próximo rey como el comienzo de una nueva dinastía. En medio de todo esto, yo mismo le escribí una carta a Haas. Declaró que había derrotado al ejército traidor y había liberado las tierras de su dominio. Además, los traidores del norte iban camino de la derrota y yo liberaría todo el territorio de aquí al canal. Me imaginé que Haas pensaría que esa declaración era simplemente una farsa. Pero tenía la plena intención de cumplir esa promesa. Mi ofensiva continuó después de que derroté al vizconde de Kaark. Debido a que las fuerzas de Paffu se habían reunido alrededor del vizconde de Kaark para llevar a cabo su guerra defensiva, no encontré resistencia durante un tiempo después. Estaba participando menos en una guerra y más en una campaña de expedición de órdenes de propiedad sobre las ciudades y pueblos conquistados. En cuanto a los señores que se habían rendido porque no pudieron oponer resistencia, obligué a cada uno a entregar un rehén y luego los incorporé a mi ejército. Estas tierras no eran simplemente áreas por las que iba a pasar, sino áreas que se agregarían a mis propios reclamos territoriales. Los traté con la debida atención. Incluso cuando miré un mapa, no había ningún señor digno de mención. Ninguno de ellos estaba por encima del título de conde, la gran mayoría eran vizcondes que podían o no controlar todo un condado. Incluso los pocos condes de la región tenían una gran cantidad de señores de mentalidad independiente en sus territorios y no podían ejercer mucha influencia. De esos señores, me aseguré de aplastar completamente a cualquiera que se resistiera para convertirlos en un ejemplo para los demás. Afortunadamente, mis fuerzas se habían acumulado durante años de dura lucha para poder hacer añicos a la oposición como advertencia.
Mis generales, como Nanrod, Pequeño Kivik y Meisel Bouge, se habían convertido en excelentes comandantes. Los pequeños señores que nunca habían visto pelear fuera de las escaramuzas locales no eran una amenaza. Durante la mitad de la campaña, comencé a enviar tropas a lo largo de la costa hacia el sur. Había bastantes ciudades portuarias prósperas a lo largo de la costa. Conquisté estas ciudades y las plegué en mi dominio. Lord Alsrod, las cosas van demasiado bien. Realmente es bastante aburrido, ¿no? La Viala comentó un día en la mansión de un noble, donde nos estábamos quedando. Desde la ventana podía ver el mar, donde había una gran cantidad de barcos con las velas puestas. Si bien los que estaban a cargo de la facción del antiguo rey podían lanzar ataques a lo largo de la costa con sus propios barcos, hasta ahora no habíamos visto ninguna señal que apuntara a ese tipo de actividad. Oh, ven ahora. Si hubiéramos tenido problemas tan pronto, estaría estresado por nuestras perspectivas a largo plazo. Nuestra ofensiva se había desarrollado sin contratiempos. A este ritmo, podría agregar la prefectura de Bilbún, un poco al este de la prefectura de Charbourg, a mi dominio. La prefectura de Charbourg bordeaba el canal por un lado y la prefectura de Bilbún por el otro. Sabes, estos mares están terriblemente tranquilos en esta región. Las olas son más tranquilas. Es casi como un lago. Debe haber sido un espectáculo desconocido para la Viala. Lo que significaba que también era cierto para mí. Esta zona tiene muchas islas. Esas islas forman una especie de golfo y actúan como una barrera protectora que mantiene alejadas todas las olas más grandes. Por eso vienen aquí tantos barcos mercantes. Escuché que incluso hay barcos de otros continentes. ¡Wow! Ese es un mundo que pensé que nunca vería y todavía tengo problemas para creer que estoy viviendo. Siempre pensé que pasaría la mayor parte de mi vida en el condado de Naivy y casi nunca pondría un pie fuera de allí. Sí, ese era realmente el caso hace 2 o 3 generaciones. Escuchar a la Viala expresarlo con palabras fue un shock. Realmente nos llevó a casa lo lejos que habíamos llegado. Los señores rurales pasarían toda su vida deambulando por sus pequeños territorios. Esa había sido la norma hasta hace muy poco. Las excepciones fueron pocas. Los señores nobles cuyas propiedades estaban cerca de la capital podían visitar la capital para pagar tributo al rey y cosas por el estilo. Durante bastante tiempo, no hubo señores con el poder de enviar su ejército tan lejos. En cuanto al clan Naivil adquiriendo tierras que bordeaban el mar, dudo que alguno de mis antepasados haya pensado alguna vez en esa posibilidad. Eventualmente todo este reino será nuestro. Probablemente terminaré teniendo que asignar señores para gobernar varias secciones del país. Pero al menos de nombre, como rey, todo será mío. Habiendo viajado por el mundo contigo, soy plenamente consciente de lo asombrosas que son tus ambiciones, Lord Alsrod. La Viala lanzó un suspiro teatral. Mírame, la concubina de un personaje tan ridículo. Soy una elfa. Mirando el mar. Una elfa, respirando aire salado. Probablemente soy la primera en mi familia que ha visto el océano. ¿Estás planeando cambiar tu apellido para reflejar que visitaste aquí? ¿Quizás nombrarte después de algo cerca de esta ciudad? Nunca. Seguiré llevando con orgullo el nombre de Abellu, que muestra que somos una familia del bosque de Abellu. La Viala infló las mejillas como una niña enfadada.
Nos tomó un tiempo planificar nuestra campaña, pero una vez que comenzó a moverse, no tomó mucho tiempo, noté. El esfuerzo por barrer a un lado a la facción del ex-rey iba muy bien. La pregunta final sería cómo luchar contra el enemigo en su propio terreno.